Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy os voy a contar cómo aumentar la lectura de tu hijo. Te voy a dar 3 claves para conseguirlo. La última de todas es la más potente, así que quédate hasta el final y no te olvides suscribirte, darle a la campanita para no perderte las notificaciones cuando publique algún vídeo y dale a me gusta, compártelo con aquella persona que le pueda gustar y no te olvides de seguirme en Instagram, @Ricardo Díaz, Coaching Educativo. Empezamos. Lo primero de todo, ¿por qué es importante trabajar la lectura? Y cuanto más pequeños sean, mejor empezar a trabajarla. Pues mira, lo primero de todo es, ¿cuál es la base del estudio? La lectura. Vale. Por tanto, si tu hijo va a tener que estar estudiando de manera prolongada, pues una media de unos 12 años posiblemente, si no más, ¿cómo no va a leer bien? ¿Vale? Entonces, aquí está la clave. La clave del estudio es la lectura. ¿Y cómo generamos ese flujo de lectura de más libros, leer mucho mejor y poder tener pues, esa capacidad de leer textos mucho más rápido? Pues practicando. ¿Y cuál es la clave para poder practicar? Pues siempre digo que es el verano. El verano es el mejor momento del año para aprender a estudiar. ¿Por qué? Porque te va a generar esa tranquilidad de no tener tareas, no tener tantas responsabilidades a nivel escolar y poder dedicarte plenamente a trabajar técnicas de lectura para aplicarlas cuando tengas que ir al colegio. Por tanto, la primera clave que te voy a contar es convertir la lectura en un juego que os conecte a ambos. ¿Por qué tenemos que convertir la lectura en un juego? Pues lo primero de todo, buscar ese punto de lectura en el que te permita hacer otras cosas. Pues convertirla en un juego, pues la podemos llevar en este punto de decir, pues nos vamos al parque y vamos a estar un ratito jugando en los columpios y aparte vamos a después trabajar un poquito de lectura, nos sentamos en un banco, tú también te llevas un libro y leéis 10 minutos, simplemente eso. Pues ya tu hijo va a asociar al poder ir a leer con poder ir a jugar, ¿vale? Pues ya ahí estás implementando un sistema de juegos. Cuando estés en casa y no puedas salir, podemos implementarlo de la misma manera. Estás un rato trabajando con él y puedes ponerte a leer otros 10 minutos. No hace falta leer más, os lo digo de verdad, la concentración de un libro de lectura y un niño pequeño no es capaz de leer tanto tiempo seguido. Yo cuando empecé a leer, yo soy un adicto a leer libros y comprar libros, empecé leyendo 5 minutos al día, luego empecé con 10 y al final lo que me permite es tranquilizar ese ruido mental de pensamientos que tenemos a lo largo del día. Y si tú eres una persona que tiene muchos pensamientos y te cuesta lidiar con eso, pues un niño le va a costar mucho más porque no entiende qué es ese ruido y sus pensamientos constantemente se están moviendo. Por tanto, convertir la lectura en un juego le va a hacer que ese ruido mental, sobre todo, baje y la capacidad de concentración aumente. Pero vamos a hacerlo muy sencillo. Por tanto, trabajaremos por tiempos muy cortos. Podemos empezar con 5, 10 y algún día intentar llegar hasta 15, pero recomiendo que en verano no leamos mucho más tiempo, porque al final es más contraproducente y tu hijo le va a generar ese rechazo. Hemos dicho trabajar como un juego. Otra clave que para mí es fundamental en ese punto es dónde leer. Y me vas a hacer la pregunta de Ricardo, pero es que yo no tengo espacio en mi casa. Vale, muy bien, pero seguro que tienes un rincón. Igual que en infantil, en la etapa de infantil, se trabaja por rincones. Las clases están divididas en distintas partes en las que se trabaja pues, motricidad fina en una esquina, en otras se trabaja más sensorial, en otras se puede trabajar más movimientos. Pues se trabaja por rincones, aquí es donde te voy a hacer yo el símil, y necesito que en tu casa generéis un rincón de la lectura. Un rincón de la lectura en el que os conecte a los dos, porque si te ve un día leyendo a ti, seguramente le dé envidia y quiere irse contigo. Por tanto, generar un rincón de lectura simplemente es coger 2 taburetes, 2 sillas de la cocina, cualquier punto de un par de libros y los pones ahí. Con eso ya te va a disponer un espacio en el que te permita leer. Obviamente, si es un sitio de la casa donde hay mucho ruido, pues llévatelo a otro punto en el que esté tranquilo, que tenga luz natural y que tenga 2 sillas y cuando tú vas a leer, pues que se lo digas. Le dices, oye, pues voy a leer un ratito, ¿te quieres venir al rincón de lectura? Y entre los dos vais trabajando ese punto que a ti te va a venir muy bien porque vas a seguir leyendo y tu hijo va a ir practicando esa manera de estudiar. Y esa manera de estudiar, que siempre digo lo mismo, se basa en la lectura. Por tanto, cuanto mayor sea la capacidad de lectura, o en este caso de ser capaz de leer palabras por minuto, que al final es lo que se entrena cuando haces un trabajo de lectura, te va a permitir que tu hijo estudie más rápido. Y estudiar más rápido significa leerse o repasarse los propios temas en cuestión de minutos. En cuestión de minutos te estoy hablando de 10, 15, incluso hasta 20 minutos, ser capaz de repasarte un tema entero
porque durante el verano has ido trabajando esa lectura y ese aumento de palabras que vas a ser capaz de leer por minuto. ¿Por qué os va a conectar a los dos? Pues porque vais a tener ese punto de ir a comprar un libro juntos, ir a la biblioteca a sacar un libro, tener ese tiempo de calidad que os va a permitir, como decía antes, ir al parque, dar un paseo, hablar de vuestras cosas y aparte vais a dedicar una actividad que os va a reducir ese estrés del día a día y sobre todo os va a conectar porque al final de la lectura vais a compartir de qué va el libro, qué habéis leído, cuántas páginas habéis leído y eso os va a generar pues esa pequeña motivación que la lectura favorece a la hora de estudiar. Y por último, la última clave y estrategia que digo que es la más potente de todas y es la que al final te voy a dar un consejo de cómo aplicarla con tu hijo, consiste en dos cosas, dos partes por así decirlo. La primera es que lea libros que le guste. Recomiendo que no se usen cómic. ¿Y por qué digo lo de los cómics? Porque al final un cómic tiene muchos estímulos de dibujos, viñetas, bocadillos y al final tu hijo que se distrae con una mosca y es normal porque su corteza prefrontal no está tan desarrollada y los estímulos constantemente le hacen que su mente se vaya más dispersa, pues necesito libros que sean con un poquito de párrafo. ¿Por qué? Porque le va a permitir focalizar su vista y su concentración mucho más, ¿vale? Pero podemos empezar, si queréis, porque solamente le gusta leer cómic, pues a lo mejor que el primer libro sí sea un cómic para generar ese hábito, pero ya seguimos con un libro que tenga pues esas páginas con un poquito más de texto. Podemos ir trabajando con libros que tengan alguna serie de dibujos, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el texto. Aquí es donde está la clave. ¿Por qué digo libros que le guste? Porque si tú le impones a tu hijo que se lea un libro que tú quieres, que lo tienes por casa, que es como un castigo que lo tiene que coger de la típica estantería que no toca un libro en todo el año, ¿tú crees que a tu hijo le va a generar interés leer un libro que lo está viendo todo el rato? Pues no. Para eso está siempre lo que digo, salir a una biblioteca municipal, poder coger un libro durante un tiempo, o si no, pues compráis un libro, tenéis ese momento de conexión y leéis aquello que os guste, os va a conectar mucho más. Aparte, te voy a dar la técnica gratis, que es lo importante aquí en esto, y es utilizar un boli, un lápiz, cualquier utensilio que nos permita leer. El objetivo de las técnicas de lectura es no tener que ir leyendo palabra por palabra, sino que vayamos enfocando nuestra vista y nuestro puntero, que en este caso va a ser un boli, en pasar por encima de todas las palabras y trabajar la retención visual de las distintas palabras, ¿vale? Esto ahora parece muy difícil y lo entiendo perfectamente, pero vas a empezar trabajándolo de tu manera que tienes de leer normalmente en nuestra cabeza, pues vamos leyendo palabra por palabra, la vamos repitiendo con el lápiz o el boli. En ese punto lo que te va a permitir es que ya vayas trabajando esa lectura activa con un boli para no perder la concentración. Muchas veces he escuchado, de hecho cuando yo estaba en el colegio, que no se puede leer con un lápiz, que no se puede leer con un dedo. Y eso es todo lo contrario. Al final leer con un utensilio que nos permita tener mayor concentración y no perdernos, lo que nos va a hacer es que retengamos mucho más y que el tiempo que estamos dedicando a la lectura va a ser de mucho más calidad y con el estudio pasa exactamente lo mismo. Estaba diciendo que vamos a utilizar nuestro boli. Empezaremos siguiendo la lectura muy tranquilamente. Luego pasaremos a enfocarnos a las distintas palabras que tiene un texto, pero enfocaremos nuestra visión en los huecos que hay entre las diferentes palabras. Pero esto será otra cosa que podremos trabajar en otro vídeo, si me comentas aquí en comentarios, si te gustaría que te diera distintos tipos de vídeos para poder trabajar la lectura y leer mucho más rápido. Pues familias, hasta aquí cómo aumentar la lectura de tu hijo con estas tres claves que te he contado. Así que nada, espero que te haya gustado, dale a me gusta, comparte, suscríbete para